Buenas tardes, chicos. Hoy tenemos la sesión de Ciencias Sociales. Yo soy Angie Viviana Bernal. Les voy a dictar las clases de Ciencias Sociales y vamos a ver diferentes temas durante estas clases. El primero es Constitución Política y luego vamos a ver también un poco de historia de Latinoamérica, las historias del conflicto armado en Colombia, la Segunda Guerra Mundial, un poco también de legislación y demás para que ustedes estén enterados del tema. Como la primera clase les pido por favor que me comenten si se está viendo bien. También por lo general les voy a hacer una pregunta tipo ICES y cada vez que terminemos el tema, un tema en específico, les voy a dar un espacio para que hagan preguntas sobre lo que tengan pues dudas. Hoy la estructura de la clase va a ser la siguiente. Primero vamos a ver lo que es constitución política, un poco de historia de la constitución política, luego veremos qué es un derecho, qué es una ley, qué es un estado y pasaremos a ver qué son los derechos del hombre para que ustedes sepan cuáles son sus derechos, la Declaración de los Derechos Humanos. Luego pasaremos a ver la Constitución Política de 1991 y finalizamos con los mecanismos que ustedes tienen como ciudadanos para defender sus derechos. ¿Por qué este orden? Porque primero los derechos del hombre y luego la Constitución Política de 1991. Sencillo, porque muchos de los artículos de la Constitución Política de 1991 se basan en la Declaración de los Derechos Universal del Hombre. Entonces, primero tenemos que ver cuáles son los derechos que nuestra Constitución nos defiende. Bueno, entonces hoy, como es la clase de Constitución, vamos a empezarla. Y lo primero que tenemos que mirar es qué es una constitución política y para qué nos sirve, cuál es su función. Lo primero que tenemos que ver es que es un conjunto de reglas, un conjunto de normas que nos dice cómo debemos comportarnos en la sociedad. Y en este momento en Colombia. Estas buscan mantener la paz y el bienestar de la sociedad. ¿Esto qué implica? Que nuestra Constitución en este momento nos garantiza unos derechos como el derecho a la vida, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, a la pensión, a vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nos exige unos deberes, como pagar nuestros impuestos, entre otras cosas. También en la Constitución Política, una de sus funciones principales es lograr dar una estructura al Estado, mostrar una organización adecuada del Estado. Entonces, en la Constitución Política de Colombia vemos que se divide en tres ramas el poder político. Entre estas está el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Eso lo veremos la próxima clase con más profundidad. Entonces, esta constitución política, por ejemplo, divide de esa manera el poder para lograr establecer, para que el poder no se centralice en una sola persona, sino que esté dividido en la mayor cantidad de personas para que haya menor posibilidad de corrupción y mayor facilidad para acceder al poder. Bueno, eso es un tema grandísimo que lo veremos la próxima clase cuando veremos organización, estructura del poder político de Colombia. Ahora, por favor, si hay alguno que necesite que repita alguna cosa, puede comentarme. Entonces, eso
es la constitución política. Es un conjunto de reglas y normas que nos ayuda a determinar cómo nos debemos comportar, y lo segundo, que da una estructura al gobierno, al Estado, para que funcione de la mejor manera posible. Entonces, ya como sabemos qué es una constitución, vamos a pasar a qué es una ley, qué es un derecho, qué es un deber y qué es un Estado, porque hablamos de ley, de derecho, de deber en las constituciones, pero si no sabemos qué es, pues quedamos en las mismas. Para iniciar, hay diferentes tipos de leyes. Hay ley natural, hay ley positiva, hay ley moral y hay ley física. En este momento vamos a centrarnos en la ley positiva, que son las leyes que el hombre hace. Y estas leyes, según la jurisprudencia, es una norma de derecho emanada del Estado de forma escrita con un procedimiento solemne. ¿Qué significa una norma de derecho emanado del Estado? Eso significa que es un mandato del Estado que debe ser escrita. ¿Por qué debe ser escrita? Porque las leyes tienen que ser promulgadas. Si no se promulga una ley, no es ley. Las leyes tienen que ser promulgadas para que la sociedad, que es quien las cumple, sepa que tiene que cumplir. Un procedimiento solemne significa que tiene que ser pasada por unos estatutos. Por ejemplo, una ley, cuando los ciudadanos queremos una nueva ley, tenemos que hacer un documento, pasarlo a la Corte Suprema, etcétera, 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 para que esa ley entre a ser parte de la Constitución política y pueda ser promulgada, etcétera, y finalizar para que todos la podamos ejercer, todos lo podamos cumplir. Entonces, ¿qué es un derecho? Un derecho claro, acá me están haciendo una pregunta, ¿los derechos y los deberes son partes de las leyes? Sí, son parte de las leyes, son parte de la Constitución. Cuando veamos un poco de la Constitución política nos daremos cuenta de que todas, por ejemplo, los derechos son leyes. Por ejemplo, está el derecho a la vida, que es el primer artículo de los primeros artículos de la Constitución política, y se debe cumplir. Y si no se cumple, hay una sanción, ¿sí? Entonces, todos los derechos y los deberes en la Constitución política son leyes. Bueno, lo siguiente que veremos son los derechos. ¿Qué es un derecho? Es una libertad individual o social garantizada por la ley, o sea, por el Estado, con el fin de brindar protección, seguridad a todos los ciudadanos. ¿Esto qué significa? Que un derecho es algo que de por sí como persona tengo, o sea, soy libre, soy, pase lo que pase, aquí en Japón, en cualquier parte, yo tengo libertad. Otro derecho que tiene el hombre es el derecho a la vida. Si en cualquier parte del mundo a mí me tienen que respetar ese derecho a la vida. Y como tengo ese derecho a la vida, el Estado me lo tiene que proteger. Y de esa misma manera, si no logra protegerme ese derecho y alguien asesina a otra persona, como es violentado su derecho a la vida, hay leyes que sancionan a esa persona que cometió ese delito, ¿ya? Entonces, tenemos esa parte. Bueno, lo siguiente que tenemos que ver es ¿qué es un deber? Un deber son reglas, son normas que regulan nuestra convivencia en la sociedad. O sea,
son normas que el Estado me pone a mí para que ayude o cumpla algo en la sociedad. Por ejemplo, un deber de todo ciudadano es pagar los impuestos. Todo ciudadano tiene que declarar renta y pagar impuestos, porque si no pagamos impuestos, el Estado no va a tener recursos para realizar los proyectos, como por ejemplo el proyecto de las becas, las 1000 becas, 100.000 becas. Por ejemplo, ese proyecto se financia gracias a nuestros impuestos. Entonces, si nosotros como ciudadanos no cumplimos estos deberes, pues la sociedad se cae. Simplemente no funciona como debería funcionar. Otro deber, otra norma que tenemos que cumplir son las leyes de tránsito. Por ejemplo, los que tienen perro tienen el deber de levantar los excrementos de su perro. Si no lo cumplen, como no es una norma ambiental que se generó hace poco, le hacen una sanción de, en ese momento no recuerdo exactamente de cuántos salarios mínimos, pero es un deber del ciudadano mantener, alzar el excremento de sus animales. Y bueno, así tenemos muchos deberes. Y esos deberes están en las leyes de la Constitución. Y por último, vamos a ver qué es un Estado. ¿Por qué vamos a ver qué es un Estado? Porque un Estado es donde se ejercen las leyes. No solamente es la organización política, bueno, etc. Entonces necesitamos saber qué es un Estado para poder saber qué es una Constitución, para tener bien claro qué es una Constitución y lo demás. Acá me están preguntando qué pasa con la pena de muerte. Bueno, aquí en Colombia no tenemos pena de muerte y sí, es una manera para controlar los delitos de gravedad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay pena de muerte y está para los delitos como homicidio. También tenemos otro caso que es Japón, pero la pena de muerte va para la gente que ejerce corrupción en el gobierno. Eso tiene mucho debate porque, de acuerdo a mis derechos, yo no debería tener pena de muerte. Sin embargo, es un mecanismo que se utiliza de control para que las personas para que la gente cumpla la ley. Sí, vamos a hacer un poco, otra de las preguntas que me hacen Anónimos8716 es que si va a haber una parte de reflexión crítica. Sí, les vamos a dar un poco de esa parte. Otra de las preguntas que me están haciendo, ¿la eutanasia es legal en Colombia? Sí, la eutanasia en este momento es legal en Colombia, sí se puede realizar, hace parte de la Constitución en este momento. Sí, bueno, hay que empezar. Los derechos y los deberes están en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, cada estado puede legalizar, puede hacer sus propias normas de acuerdo a su cultura. Entonces, de acuerdo con ello, hay países, por ejemplo, uno de los derechos humanos que tenemos es casarnos independientemente de nuestra religión y demás, y a una edad adecuada, o sea, cuando la gente cumple la mayoría de edad. Pero se da que en algunos lugares del planeta es legal casarse con una niña de 16 años y también es legal casarse matrimonios por conveniencia. Entonces, depende también, los derechos humanos están ya establecidos, sin embargo, dependiendo de el lugar, de la cultura, de la sociedad y de las necesidades de esa sociedad, se legalizan algunas cosas y otras no.
pero el ideal es de que todos los seres humanos podamos, todos los estados puedan llegar a un mismo, pues, un mismo régimen, llegar. Bueno, acá me preguntan que si depende de la moral o la cultura. Eh, Depende de ambos. O sea, por ejemplo, en Colombia se iba a legalizar. eh, Depende de ambos. Depende de la moral y de la cultura. Porque están muy ligadas, pero en ese momento creo que no es muy conveniente hablar de eso, sino que lo vamos a hacer un poco más tarde cuando les presente los derechos humanos. ¿Les parece, muchachos? Bueno, entonces siguiendo con la presentación vamos a ver qué es un Estado. Un Estado es una sociedad política, jurídicamente organizado, capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior, igual que a estados semejantes. ¿Esto qué quiere decir? Que es en general toda la sociedad que tiene unas leyes y que tiene la capacidad de hacer cumplir esas leyes. O sea, por ejemplo, Colombia es un estado que tiene una constitución, o sea, tiene unas leyes, tiene una nación, una población y es capaz de hacerle cumplir a esa población las leyes que tiene. Y se parece a otros estados, ¿sí? Ejerce de la misma manera que otros gobiernos. Entonces, como ya vimos esta parte, vamos a pasar a un poco de la historia de la Constitución. ¿Tienen alguna pregunta sobre el Estado? Bueno, aquí hay una pregunta importante que es ¿cuál es la diferencia entre gobierno, Estado y nación? Nación, empecemos por nación. Nación es las personas, es la cultura que hay en una sociedad. Por ejemplo, está la nación judía, que ellos hasta 1948 no tenían un país, ¿sí? Estado ya es la organización política y social de un gobierno. Y gobierno es, por ejemplo, el presidente, el vicepresidente, es toda la organización. Espero que les quede claro. Sí, Colombia es un estado libre de derechos. Colombia hace parte de esos estados libres de derechos. Me están preguntando qué van a evaluar en el IFEX. Abraham Ramírez 123. El IFEX va a evaluar esta parte de la Constitución, va a evaluar qué es un Estado, cómo se desarrolla un Estado, sí, va a evaluar muchas de esas cosas, por eso es pertinente que lo vean. Sí, Colombia en este momento es un estado laico a partir de la Constitución de 1991. Se presentó que antes de la Constitución de 1991 Colombia era un estado católico, apostólico y romano, según la Constitución. Luego de 1991 se vio la necesidad de que Colombia fuera un estado laico, de respetar no solamente la religión católica, sino todas las religiones, que cualquier persona pudiera ejercer su religión. Entonces sí hace parte, sí es un estado laico. Bueno, ahora pasemos a lo que es eh, toda la parte de historia de la Constitución, de lo que es la Constitución. Primero, tenemos que presentar a Grecia como la gran, como nuestro génesis de la cultura occidental. Entonces, para ello hay dos pensadores muy importantes. Uno es Platón y el otro es Aristóteles. ¿Qué, ¿Qué pasa
con estos dos grandes autores. Bueno, acá me están preguntando mucho anónimos, ¿qué es laico? Laico es que no hace parte de una religión, o sea, que cualquiera religión puede ejercer. En ese momento, en el contexto de Estado laico significa eso, porque si lo miramos en otro contexto, significa que no hacen parte del clero, pero cuando se refieren a Estado laico, se refieren a que no hace parte, que cualquier persona, cualquier religión puede ser ejercida en ese lugar. Y cuando se refieren a lo religioso, porque también ustedes van a escuchar mucho los que hablan de religiones, que los laicos no pueden realizar X o Y cosas porque eso le hace parte al clero, es personas que no toman votos, que no hacen parte de la vida religiosa, ¿sí? Que no son religiosos de por sí. Bueno, el concepto de nación. El concepto de nación son las personas, es la cultura en general de un país. Entonces, por ejemplo, tenemos a la nación judía que nunca tuvo, que hasta 1948 tuvo un estado, un lugar, un país. Entonces, ahora vamos a ir otra vez a Aristóteles y a Platón. Entonces, ¿qué tenemos que ver con Aristóteles y Platón? Estos eran los dos grandes pensadores de Grecia, bueno, los más representativos, y Platón nos dice que la política debe ser creada según lo más superior, según la idea de lo superior. Esta idea era la justicia y la ley. Sin embargo, como él mismo se dio cuenta, en este mundo, según Platón, no se podía realizar ello. Por ende, propone a la Constitución como ese parámetro para realizar política. ¿Esto qué quiere decir? Él ve la Constitución como esas normas y esas leyes de las cuales todos se tienen que regir para lograr una convivencia. Y luego encontramos a Aristóteles. Aristóteles hace un estudio para él decir cuál es la mejor forma de gobernar un país, realiza una investigación sobre las constituciones en la antigua Grecia. Entonces, dentro de todas las constituciones que encuentra, pone la Constitución de Atenas como el ejemplo a seguir, ya que muestra las normas de convivencia y los deberes de los ciudadanos. Aquí hay dos cosas a destacar. Primero, no todo hombre era ciudadano y las mujeres no eran ciudadanas. Por ejemplo, existía la esclavitud, entonces los hombres, solo hombres de mayor edad eran considerados ciudadanos y estos podían ir a la asamblea, podían tener ejercicio político, podían también ser juzgados, podían llegar a ser parte de la asamblea. También uno de los deberes de los atenienses era al menos una vez en la vida haber participado en las asambleas que hacía Grecia. Entonces, Aristóteles nos dice, la constitución de un Estado es la organización regular de todas las magistraturas, que es dueña y soberana de todo su país. Entonces, ¿esto qué significa? Él da esos primeros pasos de la Constitución hacia un Estado soberano, de esas normas de convivencia que no solamente se aplican en la casa de Julianito, sino en todo un país. Y todos tenían que cumplir. Bueno,
Luego vamos a ver la Edad Media. ¿Qué pasa con la Edad Media? La Edad Media tienen un gran problema. Y es que, vamos a seguir con Roma y luego la Edad Media. Con Roma vamos a nombrar a dos autores, que es uno, que es Cicerón, y el otro, que es Catán. Cicerón habla de que la Constitución no puede depender de las personas y del cambio de gobierno, sino que tiene que ir de acuerdo a que debe ser universal, que debe permanecer. Y eso es un concepto que ahorita tenemos muy claro. Por ejemplo, la Constitución de 1991 se hace para que para que siga funcionando, para que no en 3 años, en 5 años toque cambiarla, sino que solo se cambien las cosas que son pertinentes y no se cambie toda la Constitución política. Ahora, ese es el planteamiento que hace Cicerón acerca de la Constitución. Y luego encontramos a este autor que es Catán, que nos dice que la Constitución en sí es una obra de la República Romana y que solo puede ser ejercida y solo la pueden conformar aquellos que son ciudadanos y no son enemigos de la República. Él se refiere a los enemigos de la República como la plebe, los bárbaros y los esclavos. ¿Esto qué quiere decir? De que para ellos solo los hombres que tenían ciudadanía romana podían valer estos derechos, podían tener derechos y deberes. El resto dependían de su amo. Me están preguntando que por qué la mujer no era ciudadana en la Grecia antigua y en la Roma. Básicamente era una cuestión de desconocimiento. Ellos creían que la mujer por su carácter, por la falta de ciertos órganos, no era como los hombres, y como no era un hombre, pues no podía ser ciudadana. Entonces era un tema cultural. En ese momento no se puede hablar de justicia en justicia porque realmente era una cuestión cultural. Es como, bueno, han habido muchas cosas culturales que después se han corregido. Si tienen alguna pregunta, por favor, anótenla puntualmente y completa. Entonces vamos a seguir con la parte de la Edad Media. Después de la República y del Imperio, en Roma entraron las tribus bárbaras a toda Europa. Con ello se dio una transformación cultural importante. Parte de esa transformación cultural fue la entrada del cristianismo a lo que hoy es Europa. Con esa entrada del cristianismo, las tribus bárbaras y demás, realmente Roma no pudo sostenerse y tuvo que dividirse. Con las divisiones,
la única autoridad, por así decirlo, que había era el Papa. Entonces desapareció, por así decirlo, lo que es la Constitución como tal y apareció una nueva manera de gobernar que era entre el Papa y los reyes. Y esto, las normas básicamente eran edictos que uno, el Papa o el rey mandaban. ¿Por qué se daba así? Porque la unión entre el Papa, entre la Iglesia y el Estado era fundamental precisamente por lo que todos eran cristianos. Entonces ellos mandaron, por ejemplo, el edictos por ejemplo, había uno que prohibía, no prohibía, sino que a los judíos que estaban en algún ducado, se les exigía llevar algo que representara que eran judíos. Y también se les pedía que no cobraran intereses a sus a los prestadores, prestamistas, porque era injusto. Por ejemplo, en un ducado leí acerca de eso, consejos que le daban a los ducados sobre ello. Ahora pasemos a la edad moderna, a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es el primer país moderno que tiene una constitución política. Después de una guerra que hubo entre Inglaterra y Francia, los ingleses decidieron cobrarle impuestos a los norteamericanos. Y ellos no estaban de acuerdo con eso y decidieron revolucionarse. Me están preguntando acá que si el mando lo llevaba el Papa y el rey, mutuamente era un estado combinado, por así decirlo. ¿Qué es feudalismo? Feudalismo es la manera en que se dividía la tierra, como el rey, la única manera que tenía para pagarle a sus caballeros la deuda que tenía por haber peleado por él, le daba una parte de la tierra y esa parte de la tierra salía pues era gobernado por ese lord o por ese duque, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, básicamente. Bueno, acá hay una afirmación que me están diciendo que la Edad Media era el oscurantismo. Esto es una denominación que se dio en la Ilustración acerca de la Edad Media porque no siguió manteniendo los temas de Grecia. Pero no podemos poner eso de oscurantismo porque gracias a esa época de la Edad Media es que ahora tenemos las lenguas modernas. Eso fue un proceso. También en la Edad Media se hizo mucha producción literaria, entonces no es una buena afirmación decir que la Edad Media fue el oscurantismo, porque no habla bien de esa época. También, bueno, la Inquisición fue un mecanismo de la Iglesia y del Estado para juzgar lo que se consideraba herejía, y en especial las herejías que podían generar disturbios en un estado. Entonces, ese fue el mecanismo, se hacía un juicio y luego se dictaba una sentencia y bueno, dependiendo de qué tan grave fuera la herejía o la ofensa al gobierno, bueno, etcétera, se daba un dictamen. Sí, estábamos hablando de la Edad Media, pero ahorita vamos a pasar a lo que es Estados Unidos.
Bueno, entonces vamos a pasar rápido a lo que es Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos se da lo que ahora tenemos, o sea, la primera constitución política que se da en Filadelfia, y esta presenta tres cosas fundamentales. Uno, que es la presidencia. Dos, establece los derechos y los deberes de los ciudadanos. Y tres, habla de un gobierno independiente de otro país. Esto fue inspiración también para algunos pensadores, y en 1789 se da la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, y esta es inspirada tiene influencias de Rousseau y Montesquieu. Estos son dos pensadores importantes. Rousseau habla de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces él plantea de que tenía que haber un Estado que promoviera esos buenos comportamientos. Ahora vamos a pasar a lo que son los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y vamos a ver un poco de historia de esto. Lo primero que tenemos que ver es lo que acabo de hablar, que es que el 14 de julio de 1789 se da la Declaración de los Derechos del Hombre. Esta tiene tres objetivos. Una, dar libertad al hombre. Entonces, el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano habla de que todo hombre nace libre. Otro de los derechos que intenta rescatar esto es el derecho a la libertad y a la libertad de pensamiento y de religión. Esto implica un gran avance para la Francia del siglo XVIII. Y tres, la posibilidad de ustedes a decir su pensamiento y no ser juzgados por ello. Entonces, eso es un gran avance, porque así como no pueden ser juzgados por ello, no pueden ser acusados ni tratados como delincuentes, a menos que se compruebe lo contrario, de que cometiste un delito que perjudica a la sociedad. Luego de esto se da la primera Convención de Ginebra en 1864. Eso se da después de las guerras de Napoleón. Es firmada por países como Italia, Países Bajos, Prusia, Bundaberg, Suiza, España, entre otros. Y esta declaración, esta convención, lo que habla es de esos derechos que, por ejemplo, si tú estás en una guerra, ninguna persona, si una persona viene y ayuda a un herido, antes de esta convención, la persona que ayudaba a un herido era juzgada por ello. Después de esta convención se quita eso, se crea la Cruz Roja y se permite que estas personas que van a ayudar a los heridos, a la gente que quedó en estado de vulnerabilidad, pueda ejercer bien este momento, esa profesión. Y tres, frente a la historia, es el 10 de diciembre de 1948, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo se llegó a esa declaración? Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados en general, toda Europa, Estados Unidos y otros estados, se dieron cuenta de que se habían cometido muchos crímenes atroces de lesa humanidad contra la misma humanidad, no solamente contra los judíos, sino por ejemplo contra los gitanos y las comunidades negras en Europa fueron casi exterminados. Entonces se crean las Naciones Unidas y se hace una Asamblea General en 1946. Esta Asamblea General tenía la obligación de crear una carta que ayudara a poner unos derechos que la idea general es que se pudieran cumplir en cualquier parte del mundo. Entre los participantes tenemos a Eleanor Roosevelt, a René Bansi, a Peng Shuai-chang, entre otros, y todos ellos, pues por ejemplo,
Entre estos hablan, por ejemplo, del derecho a la libertad, del derecho a la vida, del derecho a la educación, que es un derecho que no estaba en las otras declaraciones, del derecho a la salud y a la pensión, del derecho al matrimonio, entre otros. Entonces, esta declaración fue firmada por los 50 estados miembros de las Naciones Unidas en ese momento y tenía 30 artículos. Les voy a hacer un resumen rápido de esos derechos, y es que, por ejemplo, está uno de los derechos que pone es que todos los ciudadanos nacen libres, todas las personas tienen derecho a la libertad del pensamiento. Otro de los más importantes es que la esclavitud no es permitida, ni tampoco vulnerar el pensamiento de otra persona. También está el derecho al asilo, a la nacionalidad, a la ciudadanía. También se toma el derecho a la presunta inocencia y también encontramos el derecho a la libertad de conciencia, que es un derecho ahorita fundamental. Todas las personas tienen derecho a un orden social. También encontramos en esta declaración el derecho a pertenecer a una asamblea o a una pues a un culto pacífico, por así decirlo. Estoy mirando las preguntas y voy a resolverle algunas de las preguntas. Este tema de los derechos es supremamente importante para el ICEX, así que por favor estén pendientes. Bueno, acá me están preguntando qué es circunscripción territorial indígena. La circunscripción territorial indígena es un derecho que se les dio a los indígenas de que ellos pueden ejercer su propia justicia en su territorio. O sea, eso es la circunscripción. Ahora vamos a pasar a lo que es Constitución Política de 1991. Ahora, lo primero que tenemos que ver sobre la Constitución es de que en Colombia han habido muchas constituciones. Y la primera Constitución fue en 1819, después de la Revolución. Sin embargo, ha sido muy inestable por la siguiente causa. Dependiendo del tipo de gobierno, se ha intentado hacerla más centralista o más federalista. ¿Eso qué quiere decir? Que el poder se centre más en el presidente o se divida entre presidentes, alcaldes, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en 1990, unos estudiantes universitarios
mandan una carta al gobierno pidiendo de que se haga una reforma a la constitución política, ya que no estaba de acuerdo con la sociedad actual. Por ejemplo, lo que les hablaba anteriormente, de que antes de la Constitución de 1991 Colombia era un estado católico, apostólico y romano. Esto implicaba que ninguna otra religión podía ejercer en este territorio. También encontramos que en la Constitución política estaba centralizado todo el poder, entonces en el presidente. Entonces el presidente generaba ordenaba quién iba a ser el alcalde en cada pueblo, quién iba a ser el gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto no permitía que se realizara un buen ejercicio del gobierno. Entonces, frente a la constitución política, lo primero que tenemos que mirar es que en ella está, o sea, nace como esa iniciativa de los estudiantes y entre las votaciones de ese año se saca un alto porcentaje esta Asamblea Nacional y se realiza esta Asamblea Nacional y se conforma de la siguiente manera. 25 representantes del Partido Liberal, 19 del M19, 11 de la Salvación Nacional, 9 representantes del Partido Conservador, 2 del Movimiento Unidad Cristiana y 2 representantes del movimiento indígena. Se toma toda esta para dar un total de 50 miembros. ¿Por qué se hace esa división? Para buscar la diversidad política. Y se hacen 5 comisiones en 1900. Se hacen 5 comisiones. Entonces, en esta encontramos la primera comisión que habla sobre los principios, derechos y deberes del ciudadano. La segunda comisión reformó la autonomía regional. La tercera habla de las reformas del gobierno y del Congreso. La cuarta, la administración de justicia y ministerios. Y la quinta habla sobre, pues trató los temas de economía, sociales y ecología, sociedad y ecología. Entonces, se hacen esas divisiones para tratar cada uno de esos temas. Luego, el 4 de julio se firma esta declaración por los 50 miembros de la comisión y terminó constituida por 380 artículos definidos, 60 transitorios. Esos están divididos en 14 títulos, 1 transitorio y se subdividen en capítulos. Entonces, cuando ustedes vayan a ver la Constitución Política, siempre les van a dar título 4 acerca de, por ejemplo, el título 7, capítulo 6 sobre un estado de excepción. O les pueden dar el artículo 320 o 310, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a revisar algunas preguntas. El M-19 era un grupo guerrillero que estaba constituido por una mayoría de estudiantes universitarios y se desmovilizó. ¿Sí? Entonces, este movimiento nació a causa de unas elecciones que no les parecieron justas. Entonces, la manera de manifestarse fue creando este grupo guerrillero.
Bueno, les voy a explicar otra vez. Lo que pasa es que desde que nació el Estado colombiano, por así decir, la Nueva Granada, desde la Revolución, habían unos que, que querían que el Estado fuera central, o sea, que el gobierno estuviera manejado por uno o por dos, tres personas. Y habían otros que querían que cada pueblo, cada departamento tuviera la posibilidad de manejar sus finanzas y su pueblo de la manera, pues de su mejor manera posible. Por ejemplo, encontramos que una cosa es Antioquia y otra cosa es Cundinamarca. Las necesidades de Antioquia son muy diferentes a las de Cundinamarca, y si ellos en este momento como están, tienen su propio alcalde, su propio gobernador, van a atender esas necesidades específicas. Al cambio, si es un gobierno central, no toda la información, no todas las necesidades van a poder ser cumplidas como se debe. Ahora vamos a intentar pasar a la parte de qué modificaciones importantes hay sobre la Constitución de 1991. Y la primera y la más importante es la libertad de culto. Esto está en el artículo 19 y básicamente lo que hace es que da la prioridad a todas las religiones. Otro de los cambios importantes es la protección a los derechos del hombre, y esto básicamente lo que da es que los hombres se ponen el derecho a la libertad, a la vida, a la salud como principales, y el gobierno pone unos mecanismos en la Constitución para que estos se puedan cumplir. Lo segundo importante es el respeto a las minorías étnicas. Se hace una inclusión a la sociedad, y esto está en el artículo 171, 176 y 246. Una manera de incluir a las comunidades étnicas fue de la siguiente manera. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes, dos de las vacantes para ellos, dos de las vacantes son para ellos. Entonces tienen dos representantes en la Cámara de Representantes para que se ejerzan sus derechos y las leyes también estén de acuerdo a lo que ellos necesitan. Otro de los que se da son mecanismos de participación ciudadana. Entre ellos está el están los referentes, las consultas populares, está el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Si ustedes se acuerdan, hace poco intentaron hacer una revocatoria de mandato a Gustavo Petro, y esto se hace porque la gente lo estaba pidiendo, más que todo, no porque un político o otro quisiera que él se fuera, sino porque la gente misma estaba pidiendo que hubiera una revocación del mandato de Gustavo Petro, porque no consideraban que estaba ejerciendo bien sus funciones. También, por ejemplo, está una iniciativa legislativa. Esa es una de las más importantes, porque es la posibilidad que tienen los ciudadanos, mediante recoger firmas y llenar unos formatos, para dar una nueva ley. Si ustedes ahorita pueden ver en internet y en Facebook está circulando que va a haber una consulta popular acerca de las corridas de toros. Ese es uno de los mecanismos de participación que tiene en este momento, y viene desde la consulta popular, desde el pueblo que quiere que se acaben este tipo de manifestaciones culturales. Otro de los cambios a la reforma, otro de los cambios que se dio con la Constitución de 1991 fue el estado de excepción. ¿Qué quiere decir estado de excepción? Es ese momento en los cuales el presidente tiene la posibilidad de
generar decretos, de dictar decretos sin necesidad de que pasen por todo un proceso como el Senado y la Cámara de Representantes, que ayudarían a mejorar un momento de crisis. Esto solo se puede hacer en 3 casos, que es en caso de una guerra exterior, en caso de conmoción interna o en caso de emergencia. O sea, por ejemplo, en el caso de que exista un terremoto y necesiten desplazar un X cantidad de personas, el presidente puede realizar un decreto que ayude a trasladar toda esa cantidad de personas a X o Y lugar para mejorar las condiciones de ese lugar. Bueno, otro de los cambios importantes fue la creación de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué este fue un cambio importante? Porque antes los que recaudaban las pruebas y los que hacían las acusaciones eran los mismos jueces. Entonces el juez le tocaba ir a entrevistar a las personas, ir a hacer un croquis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego de esta reforma, se crea la fiscalía y ella es la que se encarga de todos esos trámites y lo único que hace es que se la lleva al juez y el juez, de acuerdo a esas pruebas y a todo el complejo de pruebas, da un dictamen acerca de si una persona es culpable o es inocente. Ahora vamos, otra de las cosas que se hace, se le da independencia al Banco de la República y esta es su principal función, es evitar que aumente la inflación. Si tienen alguna pregunta sobre inflación o otra función del Banco de la República, por favor, coméntenme. Y también se da la doble nacionalidad, se crea la vicepresidenta de la República, porque hasta ese momento había sido abolida. Se da la segunda vuelta en caso de que no existan, el caso de que el candidato no logre la cantidad de votos necesarios. Y por último, se amplía la descentralización, o sea, se evita la descentralización del gobierno. Ahora, si tienen alguna pregunta sobre la Constitución, ese es el momento de hacerlo. Bueno, ¿qué es la inflación? Me están preguntando en este momento. La inflación básicamente es cuando hay mucho entrada de dinero al país, comienzan a aumentar los precios de las cosas y ahí creo que le están respondiendo, comienza a aumentar los precios de las cosas y eso hace que el poder adquisitivo de las personas disminuya. Entonces el gobierno lo que hace es que tranca la inflación, mantiene los precios y también, por ejemplo, mantiene el salario mínimo en un tope para que no aumenten tanto los precios de las cosas. Lo que es feudalismo ya lo respondí, entonces lo respondí hace rato, entonces por favor no creo que siga esa pregunta. Ahora vamos a ver de los mecanismos que hay para hacer valer sus derechos. Entonces, el primer mecanismo que tenemos que ver es que es un derecho a petición. Entonces, bueno, básicamente tenemos estos mecanismos de derechos de petición, acción de cumplimiento, acción popular, una acción de grupo, una acción de tutela. También por ahí me estaban nombrando una demanda, pero eso no es un mecanismo para hacer valer los derechos, sino es un mecanismo ahorita les voy a explicar bien la diferencia entre estos y los otros. Entonces, primero tenemos lo que es una acción de tutela. Esta tiene como primera instancia
es para... Yo pongo una acción de tutela cuando a mí se me vulneran mis derechos. Entonces, esa es mi manera para avisarle al gobierno y decir, por favor, restitúyame mis derechos porque fueron vulnerados gravemente. Esta se tiene que pasar ante unos jueces y tiene que tener unos parámetros. El primero es que tiene que ir, por ejemplo, mi nombre, mi documento, cuál fue mi derecho vulnerado y cuáles son las razones por las que yo puse la acción de tutela. Y, por ejemplo, tienen 10 días para ser contestada. Si no se contesta, se pasa a una segunda instancia a unos jueces municipales y de acuerdo a la gravedad, por ejemplo, muchos casos de los problemas con la salud en Colombia se resuelven con acción de tutela. Entonces, ¿qué pasa? Una persona se le niega un tratamiento. Entonces, la persona hace esta carta, la lleva a un juez y el juez, lo lógico es que tenga que dictar que se le realice ese tratamiento. ¿Qué pasa cuando estas personas, por ejemplo, la agencia de salud, no te hace el tratamiento? Entonces tú ya tienes que ir a demandar a la institución porque está vulnerando tus derechos y eso ya es una medida legal que implica tener un abogado de por medio. Entonces yo lanzo una demanda y pido que me restituyan mis derechos y que me indemnicen por haberme dañado durante un determinado tiempo. La acción de tutela se puede poner en forma verbal o escrita. ¿Cuándo se pone de manera verbal? Cuando, por ejemplo, una persona no sabe leer, cuando no... O sea, en esos momentos, por lo general es cuando no sabe leer o cuando no tiene los derechos, no tiene las capacidades suficientes para ponerla escrita. Y pasemos rápidamente a lo que es un derecho de petición. ¿Qué es un derecho de petición? Es para informar sobre las acciones de las autoridades. O sea, cuando a mí me vulneran mis derechos, entonces yo pongo este derecho de petición para informar sobre qué derecho se me vulneró, cómo se me vulneró y por qué razones yo la estoy poniendo. Entonces, esta tiene 15 días para ser respondida y 15 días para ser radicada, 10 para ser respondida. También se puede poner de manera verbal o escrita. Su objetivo, cuando hagan un derecho de petición, lo primero es poner nombres, apellidos, documento de identidad, etc. El objetivo de la petición, las razones por las cuales yo estoy poniendo la petición y las relaciones de los demandantes y por último la firma. ¿Cuándo se pone escrita estos derechos de petición? Una, cuando no saben leer. Dos, o escribir. Dos, cuando es un menor de edad, también se pone de manera verbal. Y tienen esas instancias para revisar. Bueno, les voy a responder las preguntas acerca del derecho de petición y de la acción de tutela. Bueno, las diferencias, por ejemplo, un derecho de petición yo lo pongo en la entidad, yo puedo ponerlo en la entidad privada. Una acción de tutela tengo que ponerlo en un juzgado. Ya es una instancia superior, tiene unas implicaciones mucho más fuertes para una institución, una tutela, porque yo estoy diciendo, ustedes me están vulnerando mis derechos y necesito que me los restituyan inmediatamente. Al cambio, un derecho de petición, lo que me están diciendo es, se está dando esta situación y se pueden vulnerar mis derechos y necesito que me solucionen de una u otra manera para que no se vayan a vulnerar mis derechos. Bueno, luego de esto voy a pasar a lo que es una
acción de cumplimiento. Esta se da cuando mis derechos no fueron cumplidos, cuando una ley no está siendo cumplida. Por ejemplo, un decreto mandó a realizar 900 casas y se hacía un X proceso y por X o Y razón yo cumplía todos los requerimientos, pero no entré dentro del programa. Entonces yo hago una acción de cumplimiento para que esa ley, ese decreto que se mandó, me lo cumplan, me cumplan eso. ¿Cómo se hace esto? Es el mismo formato, se pone el nombre, cuál fue la ley que se está incumpliendo, por cómo fue que se me vulneraron los derechos, por ejemplo, escribo todo lo que pasó en el proceso, determinar a la autoridad a la que se está dirigiendo o contra la que se está dirigiendo, luego la prueba sobre lo que pasó para que no se cumpliera esa ley conmigo, luego una solicitud para que se me reivindique esos derechos y por último una manifestación de no haber presentado otra queja frente al juzgado. Esto tiene unas instancias muy importantes, tienen 10 días para ser ratificada, se presenta frente a un juez, no se presenta como la acción de tutela, como el derecho de petición que lo puedes presentar a una entidad privada y tienen 20 días para ser respondida. Si por ejemplo te la respondieron afirmativamente o negativamente, tienen 10 días para solucionarte el problema. Estos derechos de petición tienen algo muy importante. Estos derechos de acción de cumplimiento también puede tener indemnización. Eso es una de las cosas importantes. Vamos a pasar a acción popular, que es otro mecanismo para hacer valer los derechos. Estos se hacen en un colectivo, o sea, tienen que hacer varias personas. Por lo general se ponen cuando se están vulnerando los derechos a patrimonio, seguridad y salubridad pública, entre otras cosas por el mismo estilo. Tiene que ser, bueno, esta puede ser mandada por organizaciones, cosa que por ejemplo una acción de cumplimiento no puede ser mandada por organizaciones. Esta sí puede ser mandada por organizaciones, personas, entidades públicas, entre otros, alcaldías, procuraduría. La manera como se manda es primero se dice el remitente, luego esta por lo general tiene que ir de la siguiente manera. ¿Cuál derecho se va a vulnerar? Los hechos, cómo se realizó todo, pues por ejemplo, que se dañó una alcantarilla, entonces necesitamos que arreglen las alcantarillas y no se ha cumplido durante tantos años, entonces se habla sobre todo el proceso, cuántos años lleva, qué trámites se han hecho, etcétera, etcétera. Las peticiones que se hacen, por ejemplo, necesitamos que arreglen toda la vía pública por lo que no se ha realizado durante 30, 40 años y la persona contra quien va. Entonces puede ser una organización o una persona particular. Estas te pueden dar de 10 a 150 salarios mínimos de acuerdo al derecho que fue vulnerado. Y por último, tenemos la acción de grupo, que estas sí tienen que ser más 20 o más de 20 personas a las que se les haya vulnerado un derecho. Y estas, por ejemplo, tiene que ir con un abogado, tiene que ir a un juzgado, dependiendo quién haya vulnerado sus derechos, si fue un alcalde, un particular o una organización municipal o estatal. De acuerdo con ello, va a un juzgado administrativo, un juez ordinario o
o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo como a cuántas personas y qué tan grave haya sido la vulneración de los derechos. Esta también implica una indemnización monetaria. Por ejemplo, voy a poner el caso que te dio hace más o menos unos 20 años y tienen 3 años para, tienen 2 años para demandar el hecho que te vulneraron. Entonces, por ejemplo, hace 20 años más o menos, hace 10 años más o menos, se dio que una organización política prometió una X cantidad de casas a una población vulnerable. Y esas casas nunca se entregaron. Entonces hubo una vulneración de derechos a más o menos 150 personas. Entonces ellos pusieron una acción popular. Esto puede durar años en salir, pero en ese momento, hace como 2 años, les salió y a cada uno le dan una cantidad de dinero, una remuneración porque no pudieron ejercer el derecho a la vivienda. Entonces, bueno, esos son más que todo, son pues más o menos el tema que vamos a ver hoy. Entonces vamos a pasar a las preguntas IFEX y posteriormente responderé algunas dudas generales sobre todos los temas. Entonces la pregunta tipo IFEX es la siguiente. Según el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derechos y libertades proclamadas en la Declaración sin distinción de a. Raza, color, religión, de la nacionalidad, opinión política, posición económica de nacimiento, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, y de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento. ¿Cuál de las tres es la respuesta correcta? De las 4. Bueno, la mayoría puso C, realmente sí es la C. ¿Por qué es la C? La primera no es porque omite, por ejemplo, la opinión política y, como sabemos, la Declaración de los Derechos Humanos pone hincapié en que no importa tu opinión política o tu opinión tu posición económica o tu posición o tu pensamiento, sino entonces, pues la primera es completamente incorrecta. La segunda, ¿por qué no es? Porque omite la raza, el color y la religión, que como ya vimos también en la Declaración de los Derechos Humanos, es supremamente importante que no se discrimine por raza, color y religión. Y la de ¿por qué no es? Porque omite la nacionalidad, omite, pues, porque omite la opinión política. Entonces es importantísimo de que una persona no se le discrimine por su posición política. Pase lo que pase, una persona siempre tiene que ser juzgada en igualdad de condiciones. Entonces es la C porque incluye todas las anteriores y no omite ninguna condición humana, que puede ser raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, social, económico. Ahora les pido por favor que si tienen alguna duda es el momento de solucionarla. Voy a estar pendiente del chat. Entonces, por favor.
Tenemos 15 minutos para solucionar preguntas y o si no, yo voy a comenzar a comentarles que vamos a dar la próxima clase para que estén pendientes de la próxima clase. Sí, cualquier persona desde el nacimiento se considera libre. Si la pregunta lo hacen por los papás, lo que pasa es que también las personas tienen derecho a una familia, a ser educados. Entonces se debe manejar bajo ese contexto y se debe también garantizar de que esa persona tenga un libre desarrollo de la personalidad y un adecuado desarrollo de la personalidad. Por ello, nace dentro de una familia y por esa misma razón por la que no tienen la madurez suficiente, necesitan, se mantiene bajo unas leyes diferentes hasta que cumple los 18 años. Bueno, por aquí me están preguntando qué es un dogma. Eso lo veremos la próxima clase, muchachos, entonces, por favor, la próxima clase vengan porque vamos a hablar sobre lo que es... no, eso lo vamos a ver en la tercera clase. Vamos a hablar qué es una ideología, qué es un dogma, qué son etnias, qué son, bueno, los grupos, las culturas urbanas, entre otros. Entonces, por favor, les digo que se peguen ese día. Bueno, acá me están preguntando que si los animales tienen derechos. Bueno, eso es un tema candente en este momento porque hay una parte que dice sí, sí tienen derechos porque son animales y sienten. Y la otra parte dice no, no tienen derechos porque no son personas. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales no tienen la capacidad de razonar, ¿sí? No es que no tengan sentimientos, no es que hagan relaciones, porque definitivamente los perros relacionan, por ejemplo, una persona que le pega a un perro, ellos lo relacionan como algo malo, ¿sí? Pero no tienen la capacidad de decir, listo, como esa persona me pega, yo voy a dejar de sentir miedo y voy a perdonarlo por ello, ¿sí? Los perros no tienen esa capacidad, no son racionales, por tanto no son personas y como no son personas, no son sujetos de derechos. Hasta el momento, hasta ahí va el debate. Ahora, que no sean sujetos de derechos no significa que nosotros no tengamos unos deberes con ellos. Por ejemplo, uno de los deberes es cuidar y mantener su ecosistema. Otro de los deberes que tenemos es no maltratarlos, darles toda un entorno adecuado a su especie. No, el dogma no es una doctrina, por favor, péguense para esa clase, que es la tercera clase, y ahí les voy a explicar con sumo de detalles cuál es la diferencia entre una doctrina, cuál es la diferencia entre un dogma, entre otros. Bueno, hay una dificultad y es de que estamos contaminados por... Bueno, yo no he visto el primer perro o el primer delfín que decida enterrar a sus otros perros que se mueren, ¿sí? Yo no he visto el primer perro que decida voluntariamente no preñar una hembra cuando está en celo. Los que tienen perros o animales y han visto cuando pasa una perra en celo se dan cuenta de que ellos no tienen la capacidad de decidir si realizan o no una acción. Bueno, lo de las organizaciones del Estado, como les dije, las vamos a ver la próxima sesión.
En ellos vamos a ver, por ejemplo, las ramas del poder público y organismos del Estado y, bueno, más o menos cuáles organizaciones existen hasta el momento. Bueno, una de las constituciones más importantes antes de la constitución de 1991 es la constitución de Cundinamarca. También está, les voy a nombrar unas otros tipos, les voy a dictar algunas de las constituciones que se dieron y es la constitución, un momento. Por ejemplo, está en la Constitución de 1821, está también la Constitución de 1830, donde se da la separación de Venezuela y Ecuador. Luego en 1832 se hace otra vez toda una renovación debido a la separación de Venezuela. Está otra que está en 1843, en 1853, en 1886. Esas son las constituciones, como te dije, son muchísimas. Bueno, por ejemplo, frente a los derechos de la salud, primero todo hombre tiene que ser atendido oportunamente. Entonces, ese es el derecho fundamental. Otro es que todos tenemos el derecho a pertenecer a una EPS, por así decirlo. Son de los dos principales derechos. Por eso hay tanta polémica frente al derecho de la salud, porque toda institución, pase lo que pase, esté asegurado o no, tiene que atender. Que claro está, para los que no sepan, si a ti te atienden así, te sale una cuenta carísima, carísima, porque el Estado, como no hace parte ni del CISBEN ni del Seguro Social, no se hace responsable de esa persona. Frente a la pregunta de Anónimos 5161, si una persona de otro país está acá e infringe una ley, ¿se le castiga con la ley de aquí o con la de afuera? Se le castiga con la ley propia, a menos de que sea, por ejemplo, un delito. Bueno, hay una cuestión, es que si comete un delito acá en Colombia, se le tienen que castigar con las leyes de aquí en Colombia. Igual pasa en otros países, si tú vas a Estados Unidos o a China y incumples las leyes de allá, se te castigan con las leyes de acá, no las de acá. Ahora, hay una cuestión muy importante y hablando de ese tema, es el tema de la extradición. ¿Qué pasa con la extradición? ¿Por qué se da la extradición? Porque esas personas incumplieron leyes de acá y leyes de otro país. Entonces, como los cargos son más fuertes en otro país, se le juzga según ese país. Bueno, acá todos... Acá me están preguntando. Sobre las preguntas que se pueden presentar, sí, hay una parte que va a tratar sobre los derechos y otra sobre las competencias ciudadanas. Entonces van a ver los derechos, organización del examen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como les digo, hay un problema grandísimo. Acá me están preguntando, entonces, ¿por qué se dejan morir las personas frente a los hospitales? Básicamente es por falta de cumplimiento de la ley, por falta
de presencia del Estado también, y también se da por la corrupción. Entonces, así como tenemos derechos y deberes, etcétera, etcétera, asimismo pueden ser vulnerados, pueden, pues, no cumplirse. Entonces, de acuerdo con eso, pues hay gente que se muere en los hospitales porque no se cumplen las leyes como se deberían. Me están preguntando sobre delimitación del territorio. Según un país, en la constitución política, una de las cosas que se hacen es delimitar el territorio. Entonces, en Colombia se hace un croquis más o menos de cómo se delimita el territorio en Colombia. ¿Cómo se da el proceso de delimitación? Eso es un proceso histórico de los cuales, por ejemplo, se hace mediante tratados. Entonces, yo hablo con mi país vecino y digo, por favor, esta es mi frontera, porque nosotros hemos habitado durante muchos, muchos años acá, y por tanto, desde este punto para acá es mi territorio y desde este punto para allá es tu territorio, y ambos firman el tratado y deciden sí o no. En el caso de, por ejemplo, de Nicaragua, Nicaragua no aceptó el tratado que nosotros teníamos con ello, demandó frente a La Haya, y ahí La Haya, por pertinencia frente a Nicaragua, decidió pues fallar a favor de ellos. Eh, Me están preguntando cuáles serían las consecuencias del postconflicto. Más o menos la sexta clase va a hablar todo el tema del conflicto y del postconflicto y las posibles causas de ello. Entonces, para que estén pendientes de ello. Claro, las limitaciones de un país se pueden llegar a cambiar. Por ejemplo, lo que pasó con Nicaragua, hubo un cambio de limitación en el país. Eh, por ejemplo, si Colombia aceptara la demanda que tiene Venezuela impuesta contra Colombia, también habría un cambio de limitación. Cuando hay guerras y un país gana territorio en la guerra, hay un cambio de limitación del territorio. Eso puede cambiar en cualquier momento de acuerdo a los sucesos históricos. Eh, ¿Qué factores se tuvieron en cuenta para la creación de la Constitución? Por favor, delimíteme la pregunta acerca de la Constitución de 1991 o en general. O sea, si es un tema de lo que es una Constitución o la Constitución de 1991. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo, entonces nos vemos la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, por favor, guárdenla para la próxima clase y yo con gusto les responderé. Recuerden que el próximo tema va a ser sobre estructura del Estado colombiano. Ahorita van a tener la clase de biología. Espero que tengan una buena noche y hasta luego.